dar inicio a una clase muy interesante. No sé si recordamos un poquito acerca de lo que vimos en la clase anterior. Vimos acerca de lo que eran ciertas enfermedades crónicas, las diferencias, más o menos el tratamiento que se suele llevar a nivel nutricional. Recordemos, se brinda más que nada recomendaciones generales debido a que cada caso es personalizado, cada caso es específico y tiene diferentes tipos de tratamiento, diferentes formas de abordarlo, así que es más que nada lo que se brindan son recomendaciones principales. Ya depende de cada paciente el momento de quizás aumentar más quizás la cantidad de proteína, ¿no? Algunas dietas que con respecto a sobrepeso, obesidad, se suelen mantener con alta cantidad de proteínas dentro de la dieta, se disminuye un poquito lo que son los carbohidratos refinados. Bueno, los refinados sí se tratan de quitar la mayor cantidad posible. Con respecto a los complejos, se ve más que nada los ricos en fibra. Hay otros que más abordan con respecto a lo que es el consumo de fibra. O sea, el tratamiento es siempre personalizado y depende del ojo crítico de cada nutricionista, ¿no? El día de hoy vamos a ver como que la continuación de ello. Vamos a ver unas cuantas enfermedades que al menos aquí en Perú son bastante frecuentes, son bastante comunes, que inclusive dentro de los enlaces de la bibliografía hay uno muy en específico que me parece que, no sé si era de la OPS, sí creo que era de la OPS, igual ahí se lo señalo si es que lo encuentro ahí dentro de la bibliografía, donde nos muestran no solo de Perú, sino también a nivel internacional en diferentes países. Muy interesante en realidad ese enlace donde nos muestra acerca de las gráficas y todo sobre la población. Si es que están interesados, me avisan y así podemos revisarlo juntos ya al finalizar la clase. El día de hoy, como les comentaba, es como una continuación de lo que viene a ser el tema anterior, nutrición en enfermedades crónicas. Específicamente, hoy día vamos a ver unas muy usuales, lo que viene a ser la hipertensión, las dislipidemias y también la gastritis, ¿no? Acerca de la frecuencia, al menos aquí en nuestro país, qué sexo suele ser el que suele estar un poquito más con esta patología, ¿no? Entonces, y obviamente lo que son las recomendaciones principales, ¿no? Para aquellos que quizás recién se están incorporando al curso, me presento, soy Anela Morales, especialista en nutrición y dietética, y hoy vamos a ver nutrición aplicada en enfermedades crónicas. La continuación de la clase anterior, que me parece que inclusive ya fue grabada, no sé si es que ya estará subida, pero al menos ya hablamos bastante en esa clase inclusive. Vamos a ver acerca de lo que es la hipertensión, como les comentaba, los factores, las causas, las consecuencias y también lo que respecta a la frecuencia según sexo o según tipo de población. Ahí vamos a ver unas cuantas grafiquitas. También acerca de lo que son las dislipidemias. Recordemos que dislipidemias, ya adelantando un poquito, son cuando hay niveles elevados de lo que viene a ser lípidos en sangre. Y estos son de diferentes características. Por ejemplo, puede ser elevado en colesterol, elevado en triglicéridos, o a veces inclusive se presentan ambos cuadros patológicos en el mismo paciente. Vamos a ver también las causas y consecuencias y también la frecuencia en la población. Y vamos a ver gastritis, también factores asociados. Luego acerca de los tratamientos nutricionales que se suelen seguir, más que nada recomendaciones principales, recomendaciones básicas que respectan a nuestro rubro que viene a ser nutrición. La ronda de preguntas, como quedamos anteriormente, muchos de ustedes cuando iba haciendo las preguntas, ¿no? En cada clase, chicos, ustedes prefieren que sea la pregunta durante o después de la clase y la mayor parte me decía que sea después, ¿no? Más que nada para que haya una secuencialidad y que quizás la pregunta que vamos a hacer es lo que justo va a exponer en eso, voy a hablar sobre ello en ese momento, ¿no? Entonces, de tal forma de que así tengamos la oportunidad, ¿no? De escuchar toda la clase y así con respecto a toda la clase tenemos alguna consulta, alguna duda con respecto al tema, entonces ahí para poder formular las preguntas y estar listos, ahí ya cuando yo diga ya voy a dar las conclusiones y me van colocando en el chat las preguntas, me las van colocando para así poder resolver la mayor parte posible. Y para finalizar, como les comentaba, lo que es la bibliografía, ¿no? Muy importante debido a que gracias a ellos es donde uno adquiere diferentes fuentes, diferentes opiniones de diferentes artículos y que estos se han recompilado para poder realizar este material de clase. Vamos a iniciar demostrando lo que sabemos. Quizás sabemos mucho del tema, quizás no sabemos tanto, quizás por ahí hay uno que otro conocimiento que no lo tenemos del todo claro. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es compartirles el enlace por medio de, a ver, permítanme. Aquí está.
Les voy a compartir el enlace por medio de aquí del chat de la videoconferencia y de ahí voy a proyectar mi pantalla para que puedan ver qué es lo que les va a salir exactamente, ¿sí? Les mando lo que viene a ser el enlace y ahorita voy a dejar de compartir mi pantalla para mostrarles la actividad del día de hoy. Es un crucigrama, por lo que vieron en la captura de pantalla de la diapositiva. Es un crucigrama con respecto a las enfermedades crónicas que hemos visto en la clase anterior y también la clase de ahora que vamos a ver, ¿no? Más que nada para saber qué tanto hemos captado de la información y también acerca de qué tanto conocemos del tema que vamos a ver hoy día. Como les comenté, porque me parece que no es la primera vez que usamos el EducaPlay, no es necesario loguearse, no es necesario crearse una cuenta, nada de ello. Inclusive no es necesario colocar el nombre. Si es que quieren hacerlo de forma anónima para ver qué tal les va en la actividad, no hay problema. No ponen su nombre y le dan clic a esta flechita amarilla que dice comenzar. Si es que somos un poquito competitivos y queremos ver acerca del top 10 que me va a aparecer en la parte de aquí, entonces pueden colocar su nombre y le dan a comenzar, ¿no? No es algo obligatorio. Esta actividad no es obligatoria, es más que nada para que podamos saber qué tanto aprendimos de la clase anterior y qué tanto sabemos de la clase que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Entonces, es más que nada sobre ello. Como les comento, es algo totalmente opcional, lo podemos hacer ahorita. Les doy unos 4 o 5 minutitos en lo que quizás por ahí se siguen conectando sus compañeros y les voy brindando, les voy compartiendo lo que es el enlace en el caso de que quieran participar de esta actividad. Es un crucigrama, le dan clic a comenzar y ahí les muestra la actividad. Con respecto a la actividad, uno da clic a, por ejemplo, te ponen así, ¿no? De esta manera, te ponen el crucigrama totalmente vacío. Tú le das clic a esta filita, perdón, a esta columna y automáticamente arriba sale la pregunta, ¿no? Soy una pregunta X. Y ya tú con el teclado pones la respuesta escribiendo la palabra, ¿no? Acerca de la respuesta y ahí se va llenando automáticamente. No es algo bastante agradable, muy divertida la actividad. Recuerdo que dentro de los primeros cursos que abrimos de nutrición y dietética, me pidieron acerca de cómo hacerle el solucionario, porque a veces no terminaban de hacerlo y este tiene un límite de tiempo, ¿no? Para ver qué tan ágiles somos. Entonces, igual se los resolví, ¿no? En la siguiente clase, si es que ustedes gustan. En la siguiente clase vamos a ver también las respuestas, lo vamos a resolver así in situ para poder así, pero que ustedes mismos puedan ver, ¿no? Que todas tenían una respuesta correcta, que no era que me equivoqué en una letrita, no todo. Lo chequeé bien antes de poder subirlo y de compartírselos a ustedes. Ahora, como les comentaba, el enlace ya está aquí en el chat. Está también en el material de la clase, que como justo preguntó su coordinadora, ¿no? Si es que ya lo habían descargado, ahí también está el enlace y directamente pueden cliquear del PDF que les ha enviado. De ahí directamente pueden acceder a este sitio. Pueden hacerlo ahorita, como les comentaba, unos 4 minutitos estaremos dando para de ahí ya comenzar la clase debido a que es un poquito extensa y también bastante interesante con respecto a estas enfermedades crónicas que son muy frecuentes, que a veces normalizamos un poquito lo que viene a ser el diagnóstico, pero a veces no sabemos mucho la profundidad, ¿no? Las causas que dieron a que esta persona tenga esa patología y también las consecuencias que esta trae para su vida. Muy buenas noches para los que nos estamos conectando y que justo me están colocando por ahí el chat. Ahorita estamos en la actividad de inicio. Les mando el enlace de esta manera para que puedan ingresar si es que ustedes gustan hacerlo en este momento o quizás al finalizar la clase, ¿no? Quizás ahí recién, luego de haber terminado la clase, bien fresquitos ahí con respecto al conocimiento que han adquirido, ahí a ver qué tanto he aprendido. Y como les comentaba, esta actividad es de enfermedades crónicas, es decir, de la clase anterior que vimos sobrepeso, obesidad y también diabetes, y también de la clase del día de hoy que vamos a ver, y como lo mostré en el índice, hipertensión, dislipidemias y también lo que viene a ser gastritis, ¿no? Dentro de las enfermedades un poquito como que más comunes, más frecuentes, que la población por lo general, un datito que por ahí puse en lo que era el material y también se los comento ahora. Por ejemplo, la gastritis, la mayor parte de los peruanos lo hemos tenido en algún momento. Indistintamente de si lo seguimos padeciendo, no lo seguimos padeciendo, si fue una gastritis aguda, si fue una gastritis crónica. De hecho, por lo general, la mayor parte de los peruanos lo hemos tenido, incluyéndome. El enlace de crucigrama. Sí, no se preocupen que ahí lo coloco.
Ahí ya mandé el enlace para que puedan acceder. Como les comentaba, es totalmente opcional acceder a la actividad, poner su nombre, si quieren poner su nombre, si no lo quieren poner, no hay ningún problema. Le pueden dar directo a la flechita amarilla que tienen aquí para poder comenzar a la actividad. Es una actividad muy entretenida que les ayudará a repasar. Si mal no recuerdo, su examen me parece que ya se abre muy pronto, el examen con respecto para poder adquirir el certificado. Entonces, esta actividad pienso de que les sirve bastante para poder así cimentar un poquito los conocimientos, recordar, ¿no? Es una forma también de practicar, de aprender, que a veces algunos no sabemos mucho cómo aprendemos nosotros mismos. Yo descubrí que me gusta ver videos, que me gusta también al mismo tiempo leer PDFs, leer diferentes libros, diferentes artículos. En realidad hay otras personas que prefieren simplemente escuchar y hay otros que nos gusta también la parte lúdica. Entonces, este crucigrama, para quienes quizás estamos en el carro, o estamos en el tren o esperando a que llegue nuestro transporte público o privado, podremos usar esta forma para divertirnos y también para poder aprender sobre las enfermedades crónicas, ¿sí? Como les comentaba, me sale en blanco. Sí, lo que pasa es que uno da clic a la fila o columna y automáticamente arriba sale la pregunta. Y al darle clic, uno pone las letras y automáticamente se llena. A ver, les hago una pequeña muestra sin jugarlo. A ver, vamos a... creo que no puedo... A ver, bueno, ya. No lo voy a terminar, no se preocupen. Sale así y consecuentemente no voy a decir nada, no voy a dar ninguna pista, solamente es una prueba. Ahorita estoy en mi laptop y voy a escribir con el teclado hola y se escribe automáticamente, ¿sí? Luego, por ejemplo, aquí, factor en común causante de hipertensión, diabetes y dislipidemia. Voy a decir salud, ¿ok? Y si queremos borrar, damos clic a la teclita de borrar y se va a ir borrando de esta forma. Y no se preocupen que cuando uno da clic a algo, por ejemplo, quiero borrar esta letrita, le doy borrar también esta letrita de acá. ¿No? Esto es como si fuera una especie de cursor y así vamos borrando. ¿Sí? Así que podemos dar clic aquí, podemos iniciar por acá, podemos iniciar por la parte de acá. En el espacio que ustedes piensen de que la pregunta va a ser un poquito más fácil o que ya saben la respuesta, lo llenamos rápidamente de esta forma. ¿Sí? Es dar clic, te sale la pregunta en la parte de aquí y con el teclado automáticamente al escribir se va llenando al mismo tiempo. Ahora, si es que estamos desde el celular, sí quizás sea un poquito complicado. Esta aplicación sí no la llegué a abrir por celular, pero como les comento, no es obligatorio hacerlo ahora, lo podemos hacer durante la clase, después de la clase. Más bien voy a salir, parece que me esté contando. Sí, quiero salir de actividad. Jiji. No me salen puntos por lo mismo de que no le puse nada, ¿no? Entonces, es una actividad bastante lúdica, bastante divertida y como les comento, es dar clic al cuadrito que sale aquí, te sale la pregunta, la lees, dices, ok, creo que es esto, y la llenamos con el teclado y automáticamente se llenan los espacios en blanco. No puedo empezar. Uy, al final lo hago. Sí, como les comento, la actividad está abierta durante todo el curso. No se preocupen, no es que, uy, si es que no lo hago ahorita, no voy a poder acceder, no voy a poder ver cómo es. No, en realidad lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer después, lo pueden hacer mañana, lo pueden hacer antes de dar su evaluación. Es totalmente libre, va a estar abierto durante el resto del curso. Les mando el enlace por medio del chat, pero recuerden que igual el enlace lo tenemos en lo que viene a ser el material de la clase. Así que al descargarlo, al revisarlo, ahí en la diapositiva número 3 o 4 me parece que está, ahí también está el enlace, le dan clic y automáticamente los dirige a lo que viene a ser la actividad que tenemos aquí. Bastante entretenida, como les comentaba a quienes ya estábamos desde bastante tempranito. Cuando yo hice esta actividad la primera vez, en la siguiente clase me pidieron el solucionario porque querían saber las respuestas correctas. Entonces, también si es que ustedes gustan, quizás la siguiente clase que tenemos el miércoles o quizás la siguiente que viene a ser el viernes, podemos usar el solucionario para poder llenarlo en vivo para que puedan ver que sí había respuesta. Bien, voy a dejar de compartir. Les agradezco a todos a quienes quizás por ahí estamos dando inicio a la actividad. Inclusive voy a
actualizar mi top 10 de resultados. Como les comentaba, no es necesario loguearse, no es necesario poner nombre, pero si quieren aparecer en el top 10, sí necesitarían poner nombre. No necesariamente crearse una cuenta, no. Solamente es poner el nombre y ahí automáticamente les va saliendo, ¿no? Por aquí, veo que por aquí algunos ya lo están realizando. Igual voy a estar al tanto de qué tan rápidos son, porque inclusive esto lo puntúa también según el tiempo que demoremos en colocar las respuestas, ¿no? Voy a compartir ahora lo que viene a ser el material. Como les comentaba, la actividad está abierta durante todo lo que resta del curso, es decir, hasta el viernes, y podemos acceder a ella cuantas veces queramos, ¿no? Si es que quizás no nos dio el tiempo o fallamos en alguna pregunta, podemos ya darle game over o quizás ya nos da el juego game over, que el juego ya se acabó, y podemos reintentarlo cuantas veces queramos. No hay límite con respecto a los intentos y es una actividad bastante interesante para poder así practicar quizás antes de la evaluación, ¿no? Vamos a ver ahora con respecto a una enfermedad muy frecuente en nuestra población que viene. Respecto a ello, para poder entender un poquito de cómo se da esta enfermedad, OMS nos explica, los vasos sanguíneos tienen una presión elevada constante, lo que dificulta el bombeo normal de la sangre. Es decir, digamos que el vaso sanguíneo es como es una tubería. Digamos que son las tuberías de nuestro organismo donde se transportan diferentes tipos de nutrientes, se transporta de por sí la sangre. Entonces tenemos lo que viene a ser la tubería, ¿no? El vaso sanguíneo aquí, ¿ok? Y la sangre al momento de pasar, debido a que el corazón lo bombea con una cierta fuerza, de tal forma de que llegue desde la puntita acá de mi cabeza hasta la punta de mis pies, entonces lo bombea con una cierta fuerza. Entonces estos vasos sanguíneos son capaces de soportar esa fuerza, porque es una completamente normal para que así la sangre llegue a todos lugares. ¿Qué es lo que sucede en la hipertensión arterial? Por diferentes motivos, este vaso sanguíneo ya no tiene el mismo calibre, como se suele llamar, o mejor dicho, el mismo diámetro, ¿sí? Porque estamos hablando de que es un tubo, entonces diámetro. Al no tener eso, debido a muchos factores que dentro de un momentito también vamos a explicar acerca de las causas, digamos que ya no está así, sino que poco a poco se va achicando un poquito y está de esta manera. La sangre del corazón hacia todo el cuerpo se sigue bombeando con la misma fuerza. Entonces, ya no es tan grande este vaso sanguíneo. Al momento en el cual llega la sangre, ¿qué es lo que sucede? Le genera más presión de la que normalmente este vaso sanguíneo soporta, ¿no? O sea, digamos que va con una cierta velocidad cuando era de este calibre, ¿no? De este diámetro. ¿Qué pasa cuando es más chiquito? Mientras más pequeño es el agujero, entonces se siente mucha más presión y poco a poco este vaso sanguíneo se va deteriorando. Lo mismo pasa con las tuberías, lo mismo pasa, a ver qué otro ejemplo les podría brindar. Los vasos sanguíneos, si bien es cierto, son bastante flexibles por la misma función que cumplen del hecho de poder soportar estas presiones, llega un punto en el cual ya esta presión elevada, por eso acá dice, una presión elevada constante, porque vamos a ver que hay algunos alimentos, algunas sustancias que elevan la presión arterial, pero ya no es netamente que si el paciente consumió esa sustancia o no, sino que ya de forma permanente este vaso sanguíneo soporta presiones arteriales muy elevadas y que estos también a largo plazo van a dificultar el bombeo normal de la sangre. Es decir, la sangre no va a llegar al lugar al que tiene que llegar con normalidad. Va a demorar un poquito o quizás no, no va a llegar la misma calidad de nutrientes, entre otros tipos de consecuencias. Ahora, con respecto a un concepto que nos brinda MINSA, el Ministerio de Salud, al menos aquí en Perú, la hipertensión arterial está relacionada a diferentes enfermedades crónicas, que también lo vamos a ver en nuestras causas y consecuencias, como obesidad y diabetes, ¿no? Un poquito adelantando lo que vamos a ver, tanto la obesidad como la diabetes están muy relacionadas a lo que viene a ser la hipertensión arterial en las personas, lo que aumenta la morbimortalidad del paciente. Recordemos, morbi es enfermedad, mortalidad ya sabemos que es el desenlace fatal, ¿no? Que la persona fallece debido a las consecuencias que esta enfermedad tiene. O sea, no es solamente un diagnóstico que, uy, mi presión está un poquito más elevada del usual, no hay problema. No, a largo plazo, si es que esta no se detecta, no se llega a diagnosticar, no se llega a tratar,
o no se le da cuidados respectivos, esta enfermedad puede llegar a ser mortal a muy largo plazo. Como aquí vemos en la imagen, tenemos una presión arterial normal. Este es un número estándar. La presión arterial debido a los procesos biológicos, a que cuando uno va creciendo, entonces los sistemas como que poco a poco, si bien es cierto, hacen lo posible de trabajar igual, pero a veces la presión arterial de forma natural aumenta con la edad. Por ejemplo, mi edad. Una persona de mi edad, 25 años, podemos tener esta presión de 120 sobre 80 y se considera normal. También podemos presentar, como en mi caso, yo tengo una presión arterial de 100, 90 a 100, 110 es creo que el máximo que he tenido. Y la otra presión, que viene a ser ya la diastólica, ya estamos hablando de que yo tengo por lo general 60, 70. Me dirán, tienes una presión muy baja. No, según mi edad, en realidad estoy dentro del rango normal. Personas que ya tienen una edad un poquito más avanzada, sí tienen como presión normal 120 sobre 80. Un adulto mayor, inclusive hay varios estudios que nos mencionan de que el ser humano, debido a que ya estos vasos sanguíneos han soportado ese bombeo constante de sangre durante muchos años, los adultos mayores tienden a desarrollar esta enfermedad, la hipertensión arterial, pero a largo plazo. No es que de un momento a otro el adulto mayor va a ser diagnosticado con hipertensión arterial, sino que su presión va a ir aumentando poco a poco de forma natural. En muchos casos y en la actualidad se ve de que esta enfermedad ya no es netamente del adulto mayor. Ya vemos a personas con 30, 40, 50 años que ya tienen este diagnóstico de hipertensión arterial y que tienen que ya comenzar a cambiar en cierta forma un poquito obligatoriamente lo que vienen a ser sus hábitos alimentarios, ya que la alimentación juega un papel muy importante con respecto a esta enfermedad crónica no transmisible. Okay, entonces vamos a ver, y también aquí en la imagen tenemos que ya una presión que se considera alta, es 140 sobre 90. ¿Hay presiones arteriales mucho más elevadas? Sí. En mi caso, he conocido a pacientes que han tenido una presión, que la primera presión que viene a ser la sistólica tendría 180 y la persona no sentía nada. Esta, al igual que la diabetes, suele ser una enfermedad bastante más, ya sea por salud ocupacional, ¿no? Mediante que su trabajo le pide, ¿no? El gobierno le pide a las empresas que generen, ¿no? Que los pacientes, que mejor dicho, los trabajadores se atiendan, ¿no? Una vez al año, a veces dependiendo de la frecuencia que tenga la empresa de hacer estas evaluaciones. Y la mayor parte de diagnósticos suelen ser por ese medio, que a veces le dicen, no, creo que usted se tiene que hacer checar porque la presión arterial le salió bastante elevada. Esa persona, ese trabajador, va a un centro de salud a también hacerse ver y ahí le diagnostican que realmente tiene hipertensión arterial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque, como les comento, esta enfermedad daña no solo los vasos sanguíneos, sino también lo que viene a ser el corazón. Y tiene otras diferentes consecuencias que vamos a ver en adelante. Vamos a ver lo que vienen a ser las causas y consecuencias de esta enfermedad. Como les comentaba, no es solamente un diagnóstico, tiene muchas consecuencias que podrían llegar a ser mortales. Causas de la hipertensión en adultos. He tratado de organizarlo de tal forma en la cual podamos ver todas las que están en nuestra potestad, que podemos cambiar, que podemos mejorar en ese aspecto. Y por ahí otras que quizás ya no dependen netamente de nosotros, pero también se mencionan, ¿no? Tenemos como una de las causas el sobrepeso o la obesidad. Como lo mencioné anteriormente, debido a, más que nada, cuando la relación de peso-talla no está adecuada, es decir, tenemos mayor peso de lo que nuestra talla nos lo permite, ¿no? En la relación de lo que viene a ser el IMC. Y en lo que respecta especialmente en la obesidad, que viene a ser cuando este tejido adiposo que tenemos de almacén de energía está inflamado, afecta negativamente con lo que viene a ser la presión arterial de las personas. Es decir, digamos que la sangre tiene que llegar exactamente a esta partecita. ¿Ok? Un ejemplo. Pero yo tengo el diagnóstico de obesidad. Entonces, esta parte de aquí no va a ser quizás de este calibre, va a ser un poquito más grueso, ¿no? Porque estoy almacenando bastante tejido adiposo, bastante tejido de lo que viene a ser la grasa, y inclusive se comienza a inflamar. Digamos que está de esta forma. Entonces, el vaso sanguíneo que esté corriendo por la parte de aquí
ya no va a tener un espacio tal cual para poder ser, como les mencionaba, en cierta forma un poquito elástico. No es tan rígido el vaso sanguíneo, pero tampoco no es tan elástico como una banda elástica, ¿no? Tiene un cierto grado de elasticidad que le permite realizar sus funciones normales. Entonces, debido al tejido adiposo que se va inflamando poco a poco, si es que lo que viene a ser sobrepeso u obesidad no se diagnostica, no se trata, entonces eso va a hacer que el vaso sanguíneo no esté así, sino que debido a que el tejido adiposo se inflama, va a ir disminuyendo su calibre. ¿Y esto por qué? Porque el tejido adiposo de aquí y el tejido adiposo de acá está inflamándose. Entonces, es por ello que el sobrepeso y la obesidad son causas de lo que viene a ser la hipertensión en adultos. Otra causa que sí podemos manejarla, que sí podemos, que sí depende bastante de nosotros, es el alto consumo de sal en la dieta. Hay veces en las cuales, tanto en restaurantes como en los hogares, se tiene muy por costumbre tener el salero en la mesa. Me dirán, ya, pero ¿eso qué tiene que ver con el consumo elevado de sal? Uno normalmente cuando cocina ya tiene un cierto punto de sal. Entonces, si es que ya tiene ese punto de sal, ¿por qué poner el salero ahí? Eso en cierta forma hace que la persona piense eh, que en realidad el punto de sal de esa comida no está adecuado. Entonces, automáticamente he visto muchas personas que no prueban siquiera la comida, sino que por el mismo hecho de tener el salero ahí, de forma automática ya se echan lo que viene a ser la sal. Hay ciertos países, me parece que era Paraguay, que ha tenido una normativa bastante rígida donde dice que está prohibido colocar los saleros en la mesa. Y en cierta forma ha ayudado para poder disminuir poco a poco la tasa de lo que viene a ser la hipertensión en ese país, ¿no? Hay varios países que lo están queriendo incorporar, más que nada debido a que en cierta forma fomenta que la persona quiera echarse de la sal, indistintamente que haya probado la comida o no. Otro factor, que inclusive lo vamos a hablar un poquito más por aquí, es que la sal a veces no está solamente en la sal que uno consume al momento de alimentarse, del almuerzo, de lo que viene a ser el desayuno, la cena, alguna comida en general, sino que también la sal está en bebidas, también está en snacks, también está en otros tipos de productos así industrializados, que vamos a hablar dentro de un segundito. ¿Con eso a qué me refiero? Uno, los embutidos. Los embutidos tienen elevado contenido de grasas y también de lo que viene a ser el sodio, la sal. Entonces, a veces quizás uno puede cuidarse lo más que puede con respecto a la alimentación, ¿no? Tratar de disminuir la cantidad de sal que uno echa en las comidas, ir disminuyendo poquito a poco, aumentar lo que viene a ser el uso de las especies para darle mejor sabor a la comida sin no requerir de la sal. Pero ¿qué sucede si es que parte de nuestros hábitos alimentarios también es comer este tipo de embutidos que tienen elevado contenido de sodio para preservar las características organolépticas del alimento y también para darle mejor sabor? ¿Qué es lo que sucede si es que esta persona igual consume estos snacks que son salados y que tienen su octógono de alto en sodio, que aún así lo consumimos? Y no es solamente de la parte de lo que vienen a ser los snacks salados. Los snacks dulces, galletas, chocolates, ese tipo de productos, igual si es que vemos, si somos curiosos y vemos la etiqueta de estos productos, vamos a ver que también tienen sodio, también tienen una cierta cantidad de lo que viene a ser el sodio. En las gaseosas que ahora se ha hecho muy frecuente ya, que ya no tienen el octógono de alto en azúcar, pero tienen a veces el octógono de alto en sodio, o a veces con la justa ya no llegan a la cantidad requerida para que sea considerado alto en sodio, pero aportan también sodio. Lo que vienen a ser las gaseosas, los frugos, lo que vienen a ser estos jugos envasados, todo ello igual vamos a ver en la etiqueta que va a tener sodio. Debido a que como les comentaba en esta clase y también en la clase anterior, los alimentos, para realzar el sabor, utilizan también lo que viene a ser el sodio. Otro factor, al igual que como vimos en el sobrepeso y la obesidad, lo que es el estrés también en cierta forma causa que la persona trate de refugiarse con respecto a lo que es el consumo de ciertos alimentos que le satisfacen, que le hacen sentirse un poquito más calmado, como que si estoy en la cola esperando a que me atiendan en el banco y el banco ya va a cerrar a una cierta hora, y me siento estresado. Hay muchos vendedores que están por ahí, vendedores ambulantes, que te ofrecen estos tipos de productos que son ricos en sodio y que uno los consume y ya como que ya supuestamente para pasar el tiempo, ¿no? Para uno no aburrirse, para no estresarse. Entonces, es por ello que también el hecho de lo que viene a ser este factor psicológico, en cierta forma, que viene a ser el estrés, también a largo plazo puede causar lo que viene a ser la hipertensión. Ahora, todos estos alimentos que he mencionado, es decir, los embutidos, lo que viene a ser estos snacks salados o dulces, estos jugos, estas bebidas,
no tienen mucha fibra que digamos. Por eso también se atribuye el bajo consumo de fibra, no solamente por consumir estos productos, sino también porque no están incluidos en nuestra dieta diaria. Hay muchas formas de incluir la fibra dentro de la dieta diaria, pero a veces no lo solemos llegar a cumplir. Un poquito adelantando a algunas de las recomendaciones. OMS recomienda un consumo de fibra de 25 a 30 gramos todos los días. ¿Cuánto consume Perú aproximadamente? De 10 a 15 gramos, como máximo. Sí, como máximo. Inclusive se hablaba en una encuesta de ENDES que es aproximadamente entre el 10 y el 15% de toda la población a nivel aquí de Perú, solamente el 10 al 15% llegan a cubrir este requerimiento de fibra. Y el 90, el 85% que pasa, no consumen la cantidad requerida o suficiente de fibra para considerarlo que está dentro de los rangos de OMS. Entonces, todos estos factores de aquí que hemos visto, todos dependen de cada uno de nosotros. Vamos a ver otros factores que también dependen mucho de nosotros. Uno viene a ser el sedentarismo. Como les comentaba, la actividad física ayuda a prevenir y también a tratar lo que viene a ser enfermedades crónicas como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, debido a que se ha hecho diferentes estudios con ciertas poblaciones que tenían alguna de estas patologías y se ha visto que la presión arterial poco a poco, de forma paulatina, de forma progresiva, la presión de la persona que se solía, que por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial, su presión normal viene a ser, por ejemplo, de 130, 135, con todo y tratamiento farmacológico. ¿Y qué pasaba? Cuando se sometían a estos procesos de actividad física, que el estudio me parece que era de 6 meses a un año aproximadamente, se vio mejoras en lo que era su presión arterial usual. Ya no era 130, 135, sino iba bajando a 128, 127. Uno dirá, ya, pero sigue siendo elevada. Sí, pero al menos es un poquito más controlable con el hecho de que se fomente la actividad física, con el hecho de que se fomente una buena alimentación y que el paciente siga consumiendo su tratamiento farmacológico, haría que a largo plazo llegue a disminuir esta presión arterial elevada. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos ello? Por el contrario, poco a poco también puede ser el sedentarismo una causa de lo que viene a ser la hipertensión en adultos. Otra causa que sí podemos manejarla nosotros, que sí depende bastante, no es que si es que yo tengo padres con hipertensión, yo automáticamente voy a tener hipertensión. No. Con antecedentes familiares me refiero a que uno hereda las costumbres, los hábitos alimentarios de los padres, si es que no nos informamos adecuadamente, si es que no nos chequeamos adecuadamente. Y si no le tomamos atención a que si mis padres tuvieron hipertensión arterial, con mayor razón yo tengo que cambiar, tengo que mejorar esos hábitos alimentarios que tengo para no padecer ello. Quizás mis padres ya están diagnosticados, ya tienen un tratamiento, pero depende también de cada uno el poder cuidarse adecuadamente. ¿Y por qué no? Empezando por los hábitos alimentarios saludables. Otras dos causas, otros dos factores que sí dependen de nosotros viene a ser el consumo excesivo de lo que viene a ser el tabaco y el consumo elevado de alcohol. Como les mencionaba anteriormente, hay sustancias que tienden a elevar la presión arterial de uno. Uno de ellos es el elevado consumo de sal en la dieta. Otro de ellos viene a ser el alcohol. Otro de ellos viene a ser el tabaco. Y uno que por aquí sí no mencioné es también el consumo de algunas sustancias nocivas, de drogas, que también elevan la presión arterial. Recuerdo que antes era muy conocido de que si uno fumaba, ya se le pasaba el frío, en épocas cuando sí sí hacía frío, porque ahora hace bastante calor. Entonces, se decía ello, no porque realmente te generase calor. Si es que hablamos de que se quiera generar energía, que se quiera generar el calor, en realidad el consumir un alimento simplemente ya hace de que a uno poco a poco suba su temperatura, debido a que los alimentos nos brindan esa energía y la energía es calor. Pero la gente solía mencionar de que si uno fumaba se te pasaba lo que era el frío, pero no, en realidad era simplemente que se incrementaba un poquito lo que era la presión arterial cuando uno fumaba debido a las sustancias químicas que tiene lo que viene a ser el cigarrillo, y era por ello que en cierta forma uno no sentía calor. Entonces, recordemos, esto es un mito, esto está completamente descartado, no es que al fumar uno ya no tenga frío, no, simplemente se eleva un poco la presión arterial. Y cuando este hábito de fumar es muy frecuente, ya poco a poco las sustancias, ya ingresan a nuestro organismo con total normalidad y que ya la presión arterial poco a poco la van alterando de esta manera. Lo mismo con el alcohol, lo mismo con algunas sustancias alucinógenas.
Ahora, con respecto a lo que viene a ser la hipertensión, ya hay ciertas causas que quizás no dependen directamente de nosotros. Por ejemplo, la falta de políticas regulatorias del comercio de alimentos que no son saludables. Hablando un poquito acerca de estos alimentos que tienen elevado contenido de sodio, bueno, de sal, que tienen elevado contenido de grasas saturadas, de grasas trans, que tienen elevado contenido de azúcares. Si bien es cierto, se trata de colocar ciertas normativas, por ejemplo, el colocarle los octógonos a los alimentos y que en cierta forma llamen la atención al consumidor y le digan, hey, esto tiene elevado contenido de azúcar. ¿Seguro es necesario en tu dieta? Quizás no lo es, quizás sí lo es. Inclusive se está viendo la forma en la cual, con respecto a las grasas trans, también se quiere hacer ya a largo plazo una normativa para que ya ningún alimento tenga ese octógono de grasas trans. Es decir, que los alimentos utilicen cualquier otro tipo de grasas, pero que no sean grasas trans, debido a sus afecciones muy peligrosas a largo plazo para las personas. Inclusive, cabe resaltar, y una triste realidad que al menos también nos compete bastante al área de nutrición, es que el Códex Alimentarios, que es lo que les hablé en la clase 2 y un poquito en la clase 3, que es aquel que regula, ¿no? Que pone ciertas pautas para decir, se considera un alimento con octógono a partir de tanto, ¿no? A partir de tantos gramos de sodio, a partir de tantos gramos de azúcar y tal, se habla de un alimento alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas trans, alto en grasas saturadas. Nosotros tenemos un límite bastante flexible comparado con otros países en Latinoamérica y aún más comparado con a nivel mundial. Es por ello que hay ciertos productos que cuando salen de aquí para querer ser exportados a países, por ejemplo, de la Unión Europea, estos no los suelen aceptar fácilmente, debido a que ellos también tienen unos estándares un poquito más severos con respecto a las cantidades. Digamos, si es que aquí se considera ya alto en azúcar, a partir de, no sé, a partir de 50, 100 gramos, es un ejemplo. Este tema de lo que viene a ser etiquetado nutricional y todo ello, inclusive lo vamos a ver en otro curso que se va a abrir dentro de poco. Digamos que nuestro límite es 50, ¿no? Si es que tiene 50 gramos dentro de los 100 gramos de producto, ya se considera alto en azúcar. En el caso de la Unión Europea, tienen estándares más rígidos. Digamos que no aceptan el producto si es que tiene más de 25 gramos de azúcar o un tema así. O sea, nosotros, al menos aquí en Perú, manejamos medidas muy flexibles con respecto a los límites de estos aditivos que no son tan saludables que digamos. Como les comentaba en la clase anterior, el azúcar es más que nada para realzar el sabor. Lo único que nos aporta son calorías provenientes de los carbohidratos. No nos aporta fibra, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, nada. Solamente nos aporta carbohidratos y por ello nos aporta energía. Con respecto a la sal tiene un aporte ínfimo, casi nulo en realidad lo que viene a ser energía. Digamos que casi no aporta energía, pero tiene muchas repercusiones en su consumo en exceso para nuestra salud y por eso hablamos de lo que es la hipertensión. Y ahora, también algo que puede causar hipertensión en adultos son otras enfermedades crónicas, como viene a ser la diabetes. Como les comentaba, diabetes también es otra enfermedad que eh, es como que el inicio de muchas enfermedades concomitantes. Si el paciente tiene diabetes, lo más probable es que a largo plazo luego sea diagnosticado con hipertensión, que luego sea diagnosticado con dislipidemia, que solo luego sea diagnosticado con alguna enfermedad del hígado, el riñón, con insuficiencias renales, entre otros tipos de enfermedades, ¿no? Es como que el inicio de muchas enfermedades que vienen consigo. Es por ello la letalidad que tiene esta enfermedad. Por lo mismo de que tanto la diabetes como la hipertensión son enfermedades muy silenciosas que el paciente no se da cuenta que tiene estas enfermedades hasta un cierto punto. Es por ello también la letalidad que tienen estas enfermedades. Con respecto a las consecuencias de la hipertensión, tenemos, debido a que afecta a los vasos sanguíneos, tiene muchas consecuencias a nivel de lo que viene a ser cardiovascular. Uno de ellos viene a ser la ceguera, las cataratas, creo que acá por acá el letrerito como que se cambió, ¿no? Acá ceguera, cataratas también suele tener. Como les comentaba, tiene afecciones al cerebro, tiene afecciones a lo que es el corazón, que son los que son más irrigados. Y por ello también hablamos de que a largo plazo la persona puede tener mayor predisposición a ataques cardíacos, a lo que viene a ser derrames cerebrales, debido a que, como les comento, afecta al sistema cardiovascular. Entonces, afecta directamente a cada una de las venas y no se sabe exactamente cuál va a afectar. No se sabe si va a afectar simplemente a una venita que aquí, que por aquí como que
se pueda llegar a visualizar que se rompe, entre comillas, o puede llegar a afectar algunas a nivel cerebral, ¿no? O sea, es una enfermedad muy letal, si es que hablamos en ese aspecto. Algo que les estuve comentando con respecto a la diabetes, también se ve en la hipertensión. El riñón es el encargado de filtrar la sangre y lo que vienen a ser las moléculas de sodio causan estragos en lo que viene a ser nuestro propio riñón, que a largo plazo el riñón ya trata de filtrar y filtrar lo más posible, pero tiene tanta carga de lo que viene a ser el sodio en la sangre que vemos a largo plazo también insuficiencias renales que puede llevar a inclusive a que la persona tenga que someterse a tratamientos de hemodiálisis. Hemodiálisis viene a ser cuando ya tu riñón no funciona, casi en un 90-100% el pobre riñón no funciona, y tenemos que acudir a un centro de salud a que con una maquinaria en especial filtre nuestra sangre y la devuelva a nuestro cuerpo. Es un procedimiento un poquito largo, es un procedimiento para el Estado, se podría hablar que es un poquito elevado de costos, entonces tiene muchas consecuencias negativas. Hablamos también de derrames cerebrales, como se pudo colocar aquí, creo que aquí se repite un poquito de cartelita. Y para finalizar, y como les comentaba, en otras enfermedades no es que se quiera asustar a la población ni nada, pero debido a que esta afecta a los vasos sanguíneos, a lo que viene a ser el corazón, a órganos tan vitales como viene a ser el cerebro, a largo plazo se puede estar hablando de una muerte prematura si es que no se trata, si es que esta se sigue agravando y ya previo a este diagnóstico fatal, se ve ya la insuficiencia renal, el paciente ya por lo menos tuvo 1 o 2 ataques cardíacos, tuvo por ahí un derrame cerebral, ya no ve bien, entre otros factores, ¿no? Entre otras consecuencias, ya la final viene a ser esta de aquí, ¿no? Que viene a ser la muerte prematura. Repito, no es que se quiera asustar a la población, pero sí en varias fuentes que, como les comenté, en la bibliografía se encuentran, hablan de que aumenta la mortalidad de estos pacientes que presentan lo que viene a ser la hipertensión. Vamos a continuar. Y de ahí ya voy a ir viendo las preguntas al finalizar la clase para que así se puedan responder la mayor cantidad posible. La frecuencia en el Perú de los pacientes diagnosticados se pone diagnosticados debido a que hay pacientes que tienen hipertensión y que no lo saben. En este caso, los hombres tienen mayor predisposición a tener, a padecer de esta enfermedad, al menos según una diagnóstico, como se menciona aquí. Cifras de INEI del año 2022 nos muestran de que en realidad los hombres presentaron mayor porcentaje de lo que viene a ser la hipertensión arterial comparado con las mujeres. Eso sí, en realidad el índice no está tan distanciado, solamente lo distancia un punto porcentual. Estas cifras equivalen a 5.5 millones de peruanos mayores de 15 años. Cabe resaltar que MINSA indica que solo el 68% de pacientes diagnosticados reciben tratamiento. O sea, de por sí, esta cifra de pacientes diagnosticados no representa realmente a cuántos podrían tener esta enfermedad, debido a que no se desconoce cuántos no están diagnosticados. Entonces, si de esta cantidad, que son pacientes con hipertensión, solo hay un cierto porcentaje de pacientes diagnosticados, de ese porcentaje, menos del 70% reciben tratamiento. Los demás, ya sea que quizás descuidaron el tratamiento y ya no asistieron nuevamente, porque uno tiene que ir a recoger sus pastillas, sus medicamentos, o también tiene que acudir al nutricionista y tal, y no lo hacen. A veces no hay abasto en los centros de salud, a veces el presupuesto del Estado para poder adquirir estos medicamentos a veces no se distribuye adecuadamente y en el centro de salud no hay. Entonces, hay muchos factores que causan también este escenario, ¿no? Que no reciben tratamiento algunos pacientes que sí son diagnosticados. Imagínense con aquellos pacientes que todavía ni siquiera saben, ni siquiera están enterados de que padecen esta enfermedad crónica. Vamos a continuar con respecto a lo que son las epidemias. Uy, que acá se borró un cartelito. MINSA nos habla de que son alteraciones en sangre en concentración de lípidos. Y por eso les comentaba que hay 2 tipos. Bueno, hay varios tipos. Las principales son hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o cuando hablamos de una dislipidemia mixta, es decir, cuando hay elevado nivel de colesterol y de triglicéridos en el organismo. Ahora, la hipercolesterolemia, más que nada se ve por análisis así de sangre como tal, y es cuando el colesterol es mayor a 200 miligramos por decilitro. En el caso de cuando son niveles excesivos de triglicéridos, es decir, hipertrigliceridemia, hablamos de que es mayor a 150 miligramos por decilitro.
Otra medida de lo que viene a ser para poder ver si es que el paciente tiene o no dislipidemia viene a ser cuando miden a veces el HDL. El HDL, les voy a colocar en la parte de aquí del chat, HDL es High Density Lipoprotein. Como les comentaba en clases anteriores, las proteínas y los lípidos tienen funciones de que también sirven para poder generar diferentes sustancias en el organismo. Y este es un ejemplo. Por eso es que se llama lipoprotein, lipoproteína, lipo, grasa, proteín, proteínas. Entonces, high density lipoprotein, se puede hablar de que entre comillas es como que lo bueno, ¿no? La grasa buena, entre comillas. Que cuando disminuye este porcentaje, es por eso de que aquí en la diapositiva coloqué, cuando es menor, o sea, aquí vemos cuando es mayor, hipercolesterolemia mayor a 200, hipertrigliceridemia mayor a 150. Cuando hablamos del HDL, que es entre comillas la grasa buena que hay en nuestro organismo, que hace diferentes funciones en el cuerpo y tal, vemos cuando ya disminuye de un cierto límite. Ahí es cuando vemos que hay una probabilidad de que también el paciente presente alguna dislipidemia. Es decir, que en mayores proporciones, veamos, a ver, les voy a colocar en la parte de aquí del chat, la LDL, que es Low Density Lipoprotein. A ver, lo escribí bien, lipoprotein. Y la VLDL, que viene a ser la Very Low Density Lipoprotein. Entre comillas, voy a poner grasa mala y esta de aquí de abajo que he puesto también grasa mala. Se los dejo también en el chat por si tienen un poquito de curiosidad, quieren averiguar un poquito más acerca de esto. Ahí les he colocado el significado de sus siglas, ¿no? El HDL, el LDL y el VLDL. Estas son por eso es que les coloqué HDL, grasa buena, LDL y VLDL son las grasas malas. Entonces, cuando hay un exceso del LDL o del VLDL, que es otra forma también de diagnosticar la dislipidemia, es cuando vemos que hay esa probabilidad, ¿no?, de que el paciente tenga esta patología. Y cuando hay una forma auxiliar de poder visualizarlos, también cuando vemos las concentraciones de HDL que están bajas. Entonces, pasando un poquito a lo que viene a ser la teoría, ¿no?, que quizás es un poquito de área médica, pero también nos compete a nosotros en el área de nutrición para poder también conocer los niveles cuando un paciente viene con exámenes químicos, exámenes bioquímicos, y ha pasado por interconsulta. O sea, medicina lo mandó aquí a nutrición, tenemos que también tener ese conocimiento y es por eso que se los he plasmado en la parte de aquí, ¿no? Vamos a ver ahora acerca de las causas y consecuencias de las dislipidemias, indistintamente que si es elevado en triglicéridos, elevado en colesterol, elevado en ambos, la mayor parte tienen las mismas causas y también las mismas consecuencias a largo plazo, a corto y largo plazo, de hecho. Como les comentaba, el sobrepeso y la obesidad son causantes por lo general por excelencia de muchas enfermedades y una de ellas también es las dislipidemias. Otra causa que también nos compete a nosotros, que en realidad nosotros podemos controlar ellos, son los antecedentes familiares. Más que nada, y reitero, estas son enfermedades crónicas. O sea, no es que alguien te contagie de esas enfermedades. No es que si mis padres tienen hipertensión, dislipidemia, diabetes, sobrepeso, obesidad, no quiere decir que yo también los voy a tener. Todo depende y todo varía según la educación y los hábitos alimentarios que uno pueda llegar a tener. Entonces, esto varía bastante con respecto a qué hábitos uno tiene y qué hábitos le han enseñado sus padres y qué tanto uno se trata de informar por sí mismo, ¿no? Ya uno un poquito más grande siempre trata de buscar lo mejor para uno mismo y esta es una forma, ¿no? Las consultorías, lo que ven a ser las consejerías nutricionales son un punto de partida muy positivo para poder así prevenir diferentes enfermedades crónicas que quizás ya nuestros familiares las tienen, pero no quiere decir que nosotros las vayamos a tener. Ahora, la diabetes también viene a ser una causa. Como les comentaba, la diabetes es el inicio de muchas enfermedades que poco a poco van viniendo si es que esta no se trata adecuadamente, si es que no se sigue las recomendaciones nutricionales, si es que no se sigue el tratamiento farmacológico que nos pueda brindar el médico. Entonces, como que la diabetes va avanzando y va afectando diferentes órganos, diferentes sistemas. Y uno de ellos también es la concentración de lo que viene a ser ya sea colesterol, ya sea triglicéridos, en general, lípidos en sangre. Otra causa que se ha visto es el bajo consumo de fibra. Es por eso la elevada tasa de pacientes que
que tienen esta enfermedad, debido a que, al menos aquí en Perú y a nivel general en Latinoamérica, no se suele cumplir el consumo de fibra mínimo, que es de 25 a 30 gramos según OMS. Lo que viene a ser las dislipidemias también tienen como causa principal el sedentarismo. Entonces, es muy en común con todas las que hemos visto, todas las enfermedades crónicas que hemos visto a lo largo de la clase 3 y la clase actual. El bajo consumo de fibra y el sedentarismo son entre las principales causas que, al no estar en nuestra dieta a largo plazo, pueden generar diferentes tipos de males, de enfermedades, y una de estas viene a ser también la dislipidemia. Ahora, el síndrome metabólico. Cuando uno habla de un síndrome, es cuando hay varias enfermedades que se dan al mismo tiempo. Con síndrome metabólico se habla de netamente enfermedades que vengan a ser del sistema metabólico, es decir, diabetes más también lo que viene a ser obesidad, por lo general se obesidad, o también a veces sobrepeso, en algunos casos se suele ver esto, y más hipertensión. Por lo general el síndrome metabólico está conformado por ellos, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que viene a ser el síndrome metabólico, que eso sí es diagnosticado por un médico, claro está, ¿no? Cuando ya hay este conjunto de enfermedades, se podría estar hablando de un síndrome metabólico. Ahora, otro de los factores viene a ser el consumo elevado de alcohol. ¿Por qué se habla? No sé si es que por ahí hemos escuchado el término calorías vacías con respecto al consumo excesivo de alcohol. Calorías vacías se refiere a que esta sustancia, de lo que viene a ser la bebida alcohólica, no te aporta carbohidratos, no te aporta proteínas, no te aporta grasas, no te aporta nada que implique que nos brinde calorías, sino es netamente la sustancia del etanol, el alcohol, el que tiene un cierto aporte en calorías, pero no es que nos aporte ningún nutriente, solamente nos aporta calorías y ya está. No es como les mencionaba del azúcar, que el azúcar nos brinda calorías debido a los carbohidratos que tiene. En este caso, lo que viene a ser el alcohol, netamente aporta calorías y ya, solamente aporta calorías. Y como les comentaba, si es que consumimos esta cantidad de calorías y solo utilizamos este de aquí, el resto se almacena. Y cuando consumimos alcohol, que simplemente no nos aporta ningún nutriente, no nos aporta en realidad nada bueno, entonces, de esto que uno suele consumir, no sé, es un cumpleaños y tal, y ha consumido esto, pero de ahí consumimos alcohol, aumenta la cantidad de calorías y no necesariamente el aporte nutricional del día. Entonces, ya no tenemos esto de lo que hemos comido, sino si comentamos lo del alcohol, tenemos lo de... Y solamente utilizamos esta cantidad. Entonces, todo lo demás que resta, si es que no se usa, se almacena. Entonces, también vemos que el consumo elevado, el consumo alto de alcohol, también predispone a la persona a padecer de dislipidemia. Ahora, lo que son los esteroides, que son un tipo de hormonas que hay veces en las cuales se utilizan para ciertos tratamientos de algunas enfermedades, como también para, en cierta forma, desarrollar un poquito más de masa muscular para algunos que se hizo bastante conocido, inclusive hace varios años, el uso de esto para poder generar masa muscular sin contar con todas las consecuencias que tienen negativas al organismo. Los esteroides son de base lipídica, es decir, su composición química principal viene a ser también de grasas. Entonces, al consumir estos esteroides, ¿no? Al incorporarlos en nuestro organismo, también generamos una mayor predisposición de dislipidemias. Ahora, como les comentaba, hay algunas causas que quizás no están al 100% de nuestro control, que viene a ser, acá se repiten, ¿no? De las enfermedades anteriores. Falta de políticas regulatorias en el país, ¿no? Acerca de estos alimentos no saludables que son con elevado contenido de grasas, de lo que viene a ser azúcares, de lo que viene a ser un bajo contenido de lo que viene a ser la fibra, elevado contenido de sodio, entre otros tipos de aditivos o de nutrientes que en exceso nos pueden causar daño. Y como les comentaba, también tenemos como una causa enfermedades como hipotiroidismo, que tienen un cierto tratamiento y que por lo general en pacientes con hipotiroidismo vemos que el tratamiento farmacológico que se les suele brindar eleva un poco lo que viene a ser, ya sea los triglicéridos o el colesterol en sangre. Sin embargo, por ello también está acompañado el tratamiento farmacológico del tratamiento nutricional. Entonces, más que nada que el nutricionista también realiza un cierto monitoreo a estos pacientes para ver qué tanto está elevándose esta
este porcentaje, ¿no? Esta cantidad de lo que viene a ser los triglicéridos o el colesterol. Entonces, ahí siempre tiene que haber un tratamiento de varias áreas de lo que es salud, y uno de ellos también es, un ejemplo viene a ser ciertas enfermedades hepáticas, el lupus también suele alterar bastante lo que viene a ser la cantidad de triglicéridos o de colesterol en sangre. También, y como les comentaba, ciertas terapias hormonales. Los esteroides vienen a ser unas hormonas que supuestamente se utilizan para poder así aumentar la masa muscular. ¿Son recomendados? No. Salvo sea por un tema clínico que se utilice, ¿no? Que en este caso hay ciertas terapias hormonales donde también en el cuerpo generan que se secrete mayor cantidad de lípidos a nivel sanguíneo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta enfermedad? Debido a que es grasa, netamente, las grasas se pueden situar en ciertas arterias, en ciertas venas, en ciertos vasos sanguíneos, formando lo que viene a ser la ateroesclerosis, que como les comentaba, viene a ser las placas, estas de grasa, estos ateromas, en lo que vienen a ser las arterias, lo cual hace que si es que el vaso sanguíneo es de este calibre, de este diámetro, estas placas se van alojando en diferentes partes y van tapando en cierta forma lo que viene a ser el vaso sanguíneo. Entonces es por ello que también puede generar lo que viene a ser la hipertensión, debido a que ya no se recibe la misma presión, sino aumenta debido a que hemos disminuido el calibre de lo que viene a ser el vaso sanguíneo. ¿Y eso repercute negativamente en la salud del paciente? Sí. Y como les comentaba, afecta negativamente al sistema cardiovascular. Entonces hay diferentes afecciones cardiovasculares que podemos ver, lo que viene a ser los infartos, lo que viene a ser se eleva lo que es la presión arterial, puede haber también inclusive derrames cerebrales, y también a largo plazo, si es que no se trata, si es que no se cura, si es que ni siquiera se diagnostica y el paciente no sabe que tiene ninguna de estas epidemias, a largo plazo, y que ya que afecta al sistema cardiovascular, podría llevar al paciente a la muerte prematura. Vamos a continuar con respecto a lo que es la frecuencia en el Perú de pacientes diagnosticados. Ojo, hay muchos pacientes que no están diagnosticados y que ojalá en algún momento, y que sea mejor pronto que nunca, que sepan acerca de sus diagnósticos de las enfermedades que pueden padecer. En este caso tenemos en los hombres un porcentaje de 15.6 y en las mujeres tenemos de 22.8. ¿Por qué mayor predisposición en mujeres? Debido por lo general a factores hormonales, debido a que nosotros estamos ya fisiológicamente adaptadas a que almacenemos mayor porcentaje de tejido adiposo, de masa grasa en nuestro cuerpo, ya que el cuerpo siempre se trata de preparar constantemente ante una posible fecundación y por tanto ante un posible embarazo. Entonces, también este suele ser una de las causas por lo general, por las cuales en mujeres hay mayor predisposición a padecer de dislipidemias en el Perú. Esta estadística suele verse también en lo que viene a ser adultos mayores, los que tienen por lo general mayor probabilidad de esta patología. Eso sí, ha cambiado con el paso de los años. Ya no vemos las dislipidemias, ¿no? La hipertrigliceridemia o la hipercolesterolemia en adultos mayores. Lo vemos a veces en adultos jóvenes. Pacientes de 30, 40 años ya están diagnosticados con dislipidemias mixtas por lo general. Entonces es importante tener mucho cuidado y realizarnos chequeos constantes para poder así ver si es que estamos bien, y aún más si es que nuestros padres o tenemos varios antecedentes familiares, no necesariamente porque vamos a heredar esa enfermedad, no, sino que quizás las costumbres que hemos tenido durante bastante tiempo podrían afectarnos negativamente y es necesario hacer un cambio, una modificación, una mejora. Ahora, todo este porcentaje, solo el 65% recibe tratamiento, solo de los diagnosticados. Entonces, estamos muy similar al cuadro anterior que viene a ser la hipertensión arterial. Ahí recuerdan que solo el 68% recibe tratamiento. Aquí solo el 65% de los diagnosticados reciben tratamiento farmacológico. Vamos a continuar ya con nuestra última patología, muy común, muy frecuente en muchas poblaciones. Aquí se suele ver ya en adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos mayores, ataca a la mayor parte de la población. La gastritis. Acorde a conceptos del MINSA, se habla de la inflamación del revestimiento del estómago.
Explicando un poquito, el estómago está compuesto por muchas capas de piel que ayudan a que en cierta forma soporte los ácidos que se secretan en el mismo estómago para poder digerir los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la gastritis? Esos tejidos, este revestimiento se va inflamando y causa toda esta sintomatología. A veces en el paciente se ve un síntoma, dos síntomas, tres síntomas, todos los síntomas, a veces ningún síntoma o solo una pequeña molestia en el estómago. Y es por eso también que la gastritis a veces no depende mucho de cada paciente según los síntomas que pueda llegar a presentar. Los más frecuentes, y es por eso que coloqué esta lámina, son ardor y dolor en el área de lo que viene a ser el estómago, sensación de llenura, a pesar de que uno no ha consumido mucho alimento durante todo el día, igual ya se siente muy lleno, siente como se dice, ¿no? Coloquialmente, que la comida la tenemos como que hasta aquí, no queremos comer nada, pero sabemos que tenemos que cenar. Otro síntoma muy frecuente viene a ser los eructos y las náuseas constantes. Por lo mismo de que a veces tenemos la sensación de llenura o que nuestra digestión no está haciendo lo más adecuado posible, tenemos también estos síntomas. O también algo usual viene a ser el ardor, como les comentaba, acompañado de distensión abdominal. Distensión abdominal es que el estómago se nos va hinchando poco a poco. Sí, a pesar de que no hemos consumido una amplia cantidad de alimentos durante ese día, el estómago igual reacciona de esta manera, ¿no? Al momento de distenderse, de hincharse, de inflamarse. Por lo general, esto es causado por una infección bacteriana, el Helicobacter pylori. Aparece de forma repentina, que puede ser una gastritis aguda o también con el paso del tiempo, una gastritis crónica. Con respecto a la gastritis crónica, se atribuye bastante a lo que viene a ser el estrés, el hecho de que no estamos consumiendo comidas de forma así con ciertos horarios, y que ahorita justo vamos a explicar con respecto a ello de las causas y consecuencias de lo que viene a ser la gastritis, que cabe resaltar, no es una enfermedad tampoco de tomar a la ligera, a pesar de que mencioné de que se suele dar en muchos grupos etarios, no quiere decir que se tome a la ligera, en realidad también tiene muchas consecuencias a corto y largo plazo en la persona. Con respecto a ello, tenemos como causas principales el consumo excesivo de comida muy condimentada. También el uso no medicado de analgésicos. Hay personas que si es que nos duele algo un poquito, tomamos una pastilla para poder así ya no tener ese dolor. Pero ese dolor, uno, no se recomienda es el consumo no medicado de analgésicos debido a que ese dolor que uno tiene en ciertas áreas del cuerpo puede estar ocultando alguna otra patología y nosotros no lo vamos a diagnosticar hasta que ya esta patología haya avanzado, que ya sea un poquito más compleja, más difícil de tratar. Y otro también, debido a que muchas pastillas, especialmente lo que son los analgésicos, afectan negativamente al estómago, especialmente si los consumimos sin haber tomado algún alimento previamente. A veces decimos, uy, me duele la cabeza, tomo un poquito de agua con la pastilla. Y el estómago lo tenemos vacío, el estómago directamente recibe la pastilla para tratar de poder digerirla y poco a poco va esto afectando negativamente a estos tejidos de revestimiento del estómago. También el consumo excesivo de grasas. Las grasas son un poquito, tienen un cierto pH y también debido a que son un poquito comidas dentro de los tres grupos alimentarios que nos aportan calorías, que vienen a ser los carbohidratos, las proteínas y las grasas, los que demoran un poco más en digerir debido a lo complejo de la estructura son las grasas y las proteínas. Y afectan negativamente el consumo excesivo de grasas, de frituras, a lo que viene a ser el estómago. Otra sustancia, también, así como les mencionaba que el tabaco aumenta la presión arterial, también tiene otro efecto negativo, que viene a ser que puede predisponer a la persona también de padecer la gastritis. El estrés, como les comentaba, hay factores que también, este factor causa por lo general que esto se vea en diferentes poblaciones, desde adolescentes, universitarios, adultos jóvenes, adultos mayores, pueden lamentablemente padecer esta enfermedad debido a que también tienen estrés, ya que cuando uno se estresa, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo manda señales de alerta y se secreta una hormona llamada adrenalina. Esta adrenalina siempre es como que nos pone en alerta, en estado de alerta. Cuando uno está estresado y quiere hacer todo rápido, todo lo más pronto posible y tal, porque no sé, estoy con la hora, o el jefe me pidió esto hace unas horas y no lo he podido terminar y ahora me está llamando la atención y tal. Estas sensaciones de estrés causan que también el estómago secrete
mayor cantidad de estos ácidos que se secretan para poder digerir el alimento. Y si es que no estamos con ningún alimento en el estómago, ¿qué es lo que se va a digerir? Este ácido va a atacar directamente lo que viene a ser el revestimiento del estómago. ¿Con ello estoy diciendo que el ácido que secreta el estómago es malo? No. Más que nada, hablo de estas situaciones de estrés que causan que este ácido se secrete cuando no hay ningún alimento en el estómago. Con ello también está muy relacionado a la falta de horarios para el consumo de alimentos, ya sea por nuestra vida agitada, trajinada, no tenemos tiempo, tenemos clase a una hora, de ahí tenemos que ir a trabajar, de ahí tenemos que regresar a hacer la clase, de ahí tenemos que ir a nuestros hogares a hacer las tareas y tal, ¿no? Hace de que a veces dejemos un poquito de lado no desayunar, a veces no almorzamos, a veces nuestra primera comida durante todo el día ha sido en la noche. Esto es lo que ¿En qué afecta negativamente el estómago? A que el estómago, de hecho todo el cuerpo, hablamos mucho acerca de lo que son los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos es que ya nuestro cuerpo está acostumbrado a hacer ciertas actividades a ciertas horas del día. Por ejemplo, en mi caso ya estoy acostumbrada a siempre despertar a las 7, 7:30 de la mañana, desayunar de 7:30 a 8. De ahí hago el material de clases, si es que tengo algún pendiente por ahí, ya sea en el trabajo o en cualquier otra, o quizás en el ámbito así del hogar, lo realizo en ese tiempo. De ahí almuerzo de 12 a 1:30 de la tarde. O sea, ya tengo ciertos horarios. Entonces, si hablamos de las comidas, mi estómago, si ya está acostumbrado a tomar desayuno en cierto intervalo de tiempo, almorzar también en cierto intervalo de tiempo y cenar a otro intervalo de tiempo, el estómago ya va a estar preparado para secretar este ácido. Y si es que no encuentro alimento debido a que yo me salté alguna de estas comidas que les he mencionado, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto el ácido, ok, ya es como que, uy, no hay alimento, ok, luego se retorna, igual afecta negativamente a estas paredes de revestimiento del estómago. Y eso a largo plazo, poco a poco, va afectando a ese revestimiento. Y si es que tenemos un área muy golpeada o muy raspada, ¿qué sucede? Se hincha, se inflama. Lo mismo pasa en la gastritis, solamente que es de forma interna. Ahora, como también hablábamos en la hipertensión, el consumo de ciertas sustancias alucinógenas, de las drogas, también afecta negativamente al estómago. Por otro lado, también tenemos a los desórdenes alimenticios. Dentro de ellos puede ser desórdenes y también trastornos alimenticios, ¿no? El hecho de estar en periodos constantes y muy prolongados de ayuno afectan negativamente el estómago, por lo que les hablé de lo que son los ciclos circadianos. También afecta negativamente el estómago el consumo excesivo de gaseosas y de tés, debido a que ellos son sustancias muy irritantes para el estómago, igual que el consumo elevado de alcohol. El alcohol, las gaseosas y el té son sustancias irritantes, lo que es la mucosa gástrica, y que poco a poco van dañando el revestimiento a largo plazo. Y como les comentaba, también la infección por Helicobacter pylori viene a ser una de las causas más frecuentes para tener esta patología, lo que viene a ser la gastritis. El Helicobacter pylori, si mal no recuerdo, suele tener un tratamiento bastante prolongado para poder así cerciorarnos que ya no hay ningún rastro de esta bacteria, pero que a veces no se sigue el tratamiento completo. ¿Cuáles son las consecuencias de la gastritis? Como les comentaba, en lo que es el estómago, al secretarse estos ácidos, estos están en contacto constante con las mucosas del estómago, con el revestimiento. Y poco a poco es como que van raspando, poco a poco. Van haciendo heridas. Y estas heridas es a lo que conocemos como úlceras gástricas. No solamente en el área de lo que es el estómago, también en el área de lo que viene a ser el intestino. Las úlceras duodenales también son una de las consecuencias de lo que viene a ser la gastritis en adultos. También esto tiene mucho que ver con que no tengamos una buena digestión en el estómago, debido al consumo de estos alimentos, a que no comemos a nuestras horas, el estómago a veces demora un poco más en digerir los alimentos. Esto a largo plazo también causa una obstrucción intestinal. También si es que la gastritis no se trata adecuadamente, inclusive hay medicamentos para lo que viene a ser la gastritis, que es, por ejemplo, cuando inhibimos la bomba de hidrógeno, que viene a ser inhibir un poquito lo que son los ácidos que secreta el estómago, para que así no cause mayor daño a la pobre gastritis diagnosticada y que se está tratando con una dieta blanda y tal. Esto afecta negativamente en la absorción de ciertos nutrientes. Dentro de ellos tenemos el hierro.
Y por eso una consecuencia también se ve en algunos adultos que no solo tienen gastritis, también vemos lo que viene a ser el dosaje de hemoglobina y vemos que el paciente tiene anemia, debido tanto al tratamiento como al mismo origen de la patología, que viene a ser en el estómago, no permite la absorción de ciertos nutrientes, y dentro de ellos tenemos algo que es el hierro. Ahora, a muy largo plazo, y si es que esto no se trata adecuadamente, no se toma los cuidados y precauciones necesarios, estas úlceras, que como les comento, es como una herida abierta en el estómago, y el estómago va a estar en constante contacto con lo que vienen a ser estos ácidos que el mismo secreta para poder digerir alimentos. Entonces es por ello que es un poquito más difícil de poder curar. Si es que uno se hace una herida aquí en la mano, en el brazo, en la pierna, uno trata de que no choque esto con ninguna sustancia que nos vaya a hacer arder, que nos vaya a doler, que nos vuelva a raspar, porque estamos tratando de hacer que se cure lo más pronto posible. Pero eso no lo podemos hacer con el estómago, no es que le podamos poner un parche, una curita a esas úlceras. Entonces, el constante contacto de estos ácidos con esas úlceras muy a largo plazo va afectando no solo la capita, porque el estómago está hecho por muchas capas de piel, de este tejido epitelial, poco a poco va afectando más y más y más, va yendo más a profundidad y que a largo plazo esto causa una mayor predisposición a cáncer gástrico y también de esófago, así como a otros lugares de lo que viene a ser el tubo digestivo. Es por ello la complejidad y la gravedad que puede llegar a tener la gastritis a muy largo plazo si es que no se llega a tratar a tiempo, si es que no se le toma los cuidados respectivos. Porque como les comento, cuando ya llegamos a lo que son las úlceras gástricas, hablamos de que son heridas abiertas que tenemos en el estómago y el estómago siempre va a estar en contacto de alimentos, de esas sustancias, por ejemplo, lo que es el alcohol, que también es un irritante, de otros irritantes, como vienen a ser alimentos muy condimentados, el té, la gaseosa, que nosotros no cuidamos adecuadamente lo que son los horarios para alimentarnos. Entonces, todo ello afecta negativamente al estómago y es por eso que tenemos que tener una gran precaución con respecto a lo que es esta enfermedad. La frecuencia en el Perú, 8 de cada 10 peruanos tuvo o inclusive tiene en la actualidad gastritis. Por eso les comentaba que es muy frecuente lo que viene a ser el diagnóstico de gastritis. Y inclusive, yo les hablaba en las patologías anteriores de, por ejemplo, hipertensión y dislipidemias, que por lo general se veía en adultos mayores, pero que ahora está retrocediendo un poco a adultos y adultos jóvenes. Esta enfermedad de lo que viene a ser la gastritis ya la vemos en adolescentes o a niños pubertos que también están, ya sea que no tienen un horario adecuado de consumo de alimentos, consumen mucho estos alimentos que son bastante agradables para los jóvenes, que es las gaseosas, el té, los alimentos muy condimentados, alimentos muy picantes. El ají también es un irritante del estómago. Y es por eso que por lo general el tratamiento nutricional de la gastritis es iniciar con una dieta muy blanda, ir siempre de a poco con alimentos muy lo más suaves posibles para el estómago para que no lo irriten. Y luego se va procediendo a ir incorporando más y más los alimentos y ello junto con la ayuda farmacológica ayuda a que ya la gastritis poco a poco se vaya curando en nuestros pacientes. Entonces es por ello muy importante lo que vienen a ser los cuidados si es que somos diagnosticados con gastritis. No es algo que tomar a la ligera porque vimos también ahí las consecuencias, ¿no? En nuestro arbolito de causas y consecuencias. Ahora, estudios de MINSA del año 2016 y también de Damasco del año pasado precisan que las enfermedades por Helicobacter pylori, que son más o menos del 30-90% de los casos, por eso se comentó que por lo general la gastritis suele ser causada por esta bacteria. La mayor parte de los casos, el 80% de los casos, no es algo común, es algo bastante elevado, se debe al agua contaminada. ¿Cómo vemos el consumo de agua contaminada? Ya sea que no hervimos bien el agua, ya sea que tomamos agua de caño, ya sea que consumimos bebidas que venden así de forma ambulatoria y que no sabemos la procedencia de esa agua, que esa agua puede tener no solo el Helicobacter pylori, puede tener muchas bacterias más, muchos virus, muchos parásitos, que justo vimos eso con respecto a control de calidad. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con respecto a dónde consumimos los alimentos, porque a veces no puede ser directamente del agua, pero sí dentro de una ensalada, dentro de un ceviche, dentro de estos alimentos frescos, en los cuales la manipulación de las personas influye mucho en qué tanto se puede contaminar el alimento. Entonces, siempre tener mucho cuidado dónde adquirimos nuestras bebidas y en nuestros alimentos así
de la calle, ¿no? Ver, ¿no? Que realmente esa persona se lava bien las manos, que el agua con la que se lava las manos no está turbia, entre otras formas de también prevenir el, el tener gastritis por el Helicobacter pylori. Vamos a ver ahora cómo podemos prevenir todas estas enfermedades que hemos visto el día de hoy. Justo de ello les comentaba, la grasa buena, entre comillas, es el HDL, la grasa mala, entre comillas, es el LDL y el VLDL. Por eso también les puse el significado, por si quieren buscar un poquito más acerca de lo que vienen a ser estas grasas, por eso se los coloqué en el chat, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que no solamente se queden siglas, sino que también sepamos el significado. Ahora vamos a ver las recomendaciones y ya decimos las recomendaciones, doy paso a las conclusiones y de ahí voy a ir viendo cada una de sus preguntas que me han ido colocando ahí en el chat, ¿no? Que poco a poco las trato de actualizar para poder ver qué tanto tenemos de las preguntas, pero las vamos a responder al finalizar. ¿Qué recomendaciones se incorporan para poder prevenir estas enfermedades? Les voy a ir indicando más o menos cuáles son específicas de una enfermedad y cuáles realmente rigen para todas. Uno viene a ser el aumento de consumo de cereales y granos integrales. Esta más que nada rige para las dos primeras patologías que vimos, es decir, la hipertensión arterial y la dislipidemia. Esto es lo que también sirve mucho para la diabetes, para el sobrepeso y la obesidad. Pero dentro de las patologías que vimos el día de hoy, hablamos de que ayuda positivamente el consumo de alimentos ricos en fibra para lo que es la hipertensión y las dislipidemias. Ahora, evitar el consumo de azúcares simples, grasas y alimentos procesados y ultraprocesados va en realidad para todas las enfermedades que hemos visto el día de hoy. Debido a que, como les comentaba, las grasas también son en cierta forma un poco irritantes o suelen acelerar un poquito lo que viene a ser la digestión en lo que es el estómago. Y esto afecta negativamente si es que tenemos gastritis. Es por eso que las comidas que se brindan cuando el paciente tiene gastritis son bastante blandas, muy ligeras, no irritan el estómago, no te va a dar la sensación de llenura, no se va a dar estos alimentos que son flatulentos para poder así hacer que el paciente salga de este cuadro patológico lo más pronto posible. Incrementar el consumo de frutas y verduras mediante lo que es el esquema de plato saludable y sus recomendaciones. Un tema que más o menos hemos abordado un poquito, el plato saludable. Hemos hablado acerca de que es medio plato de verduras más un cuarto de plato de proteína, de preferencia origen animal, porque tiene mayor absorción en el organismo, mayor asimilación, y más un cuarto de lo que viene a ser carbohidratos, se podría decir, carbohidratos, que podríamos estar hablando de, vamos a poner acá, cereales, menestras, tubérculos, ¿no? Esto acompañado siempre de agua, siempre priorizando el consumo de grasas de preferencia saludables, que no sean saturadas, que no sean trans, que no sean frituras. Entonces, esas más que nada son las recomendaciones. También hablamos un poquito acerca de lo que es la cantidad de azúcar y de sal como máximo. Acorde a OMS, nos habla de que azúcar recomienda no más de 25 gramos al día. Esto equivale a 5 cucharaditas. Con respecto a la sal, no más de 5 gramos, que equivale a una cucharadita por día. Recordemos que no es que consumamos una cucharadita en sí, sino que dentro de nuestras preparaciones nosotros usamos una cierta cantidad de sal, ya sea porque preparamos para varios días o para varias personas o porque preparamos arroz para varios días. Entonces la cantidad de sal que incorporamos a ese arroz no quiere decir que lo vamos a consumir todo el mismo día, vamos a consumir mucho, una pequeña porción. Entonces, estas son las recomendaciones de OMS. Y también con respecto a la fibra hay que consumirla más o menos de 25 a 30 gramos por día, acompañado siempre de agua. Suele variar el requerimiento de 1.5 litros a 2 litros de agua. Claro que esta cantidad es referencial, todo depende de la actividad física que haga la persona, todo depende también de, por ejemplo, si estamos con estas olas de calor, se recomienda tomar un mínimo de litro 0.7 a 2 litros en adelante, por lo mismo que nos deshidratamos, constantemente estamos sudando, constantemente estamos sometiéndonos a este calor
Y el agua es un termorregulador en el organismo. Termorregulador es que regula la temperatura del organismo. Es por eso que nosotros sudamos, botamos un poco de agua y de electrolitos, debido a que es la forma en la cual el cuerpo soporta el calor. Y tenemos que reponerlo mediante agua, mediante alimentos que sean saludables, ¿sí? Estas recomendaciones se las acabo de mandar por medio del chat para que también lo puedan tener en cuenta. Ahora, evitar el consumo excesivo de alimentos irritantes al estómago. Hablamos de todo tipo de ajís, hablamos de muchos condimentos, la pimienta, el vinagre, que son sustancias bastante fuertes para lo que viene a ser el estómago, que suelen irritar bastante la mucosa gástrica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en evitar el consumo excesivo. No digo que siempre en nuestra comida peruana a veces también se caracteriza por tener bastante sabor y siempre lo acompañamos de una salsa criolla que tiene ajicito y tal. El detalle es no llegar a los excesos, ¿no? Siempre está bien una cierta cantidad, sí, para darle sabor a las comidas, pero nunca excedernos, ¿no? Todo tipo de ají. Por eso acá no coloqué que el ají tal o el rocoto, no. Todo tipo de ají, de condimentos que sean muy fuertes para lo que es el estómago, siempre tratar de evitarlos, especialmente para el diagnóstico de lo que es gastritis. Vamos a continuar. Algo muy importante para las enfermedades que vimos en la clase anterior y para lo que es la hipertensión y las dislipidemias, fomentar la actividad física. En lo que son los adultos, se nos recomienda 150 minutos semanales en adultos. Por eso mencioné en adultos, porque cuando vimos en nutrición infantil, un curso que ya culminó, vimos de que en niños y adolescentes se recomienda 1 hora diaria. A nosotros los adultos nos piden de 20 a 25 minutos diarios, si es que dividimos estos 150 minutos en los 7 días de la semana. Evitar el consumo de alcohol, de tabaco y de drogas o de sustancias alucinógenas rige en realidad para todas las enfermedades. ¿Por qué? Con respecto a lo que era el alcohol, vimos que es una sustancia irritante, por tanto, a largo plazo causante de gastritis. Vimos que también afecta en lo que viene a ser la presión arterial, hipertensión. Y también vimos que nos aporta calorías vacías, dislipidemias. Entonces, esta recomendación de evitar el consumo de alcohol, de tabaco y de drogas en realidad rige para también todas las enfermedades. Algo muy específico para lo que viene a ser la gastritis es planificar las comidas de cada día y también establecer ciertos horarios. Como les comento, en mi caso, por la actividad que tengo, solo desayunar a una cierta hora, tomar a veces una media mañana, almorzar, a veces solo hacer un poco de ejercicio y de ahí tomar una pequeña cena y como les comentaba, ¿no? Al menos en infantil, recuerdo que les mencioné que la cena se recomienda que sea de 2 a 3 horas antes de irnos a dormir para que el estómago tenga tiempo de digerirlo. Y algo muy importante, que es una recomendación ya directamente de lo que es por ser área de salud y también para evitar esta irritación al estómago, es no automedicarse, acudir al médico ante cualquier sintomatología que podamos presentar, debido a que hay muchos medicamentos que son muy fuertes para el estómago y si no los consumimos adecuadamente y los hacemos en exceso, irritan a lo que es la mucosa gástrica y a largo plazo podría generarlos también gastritis. Entonces voy a comenzar a, más que nada, mencionar las conclusiones en lo que les doy tiempo a cada uno de ustedes a que me pueda plantear alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy. Ahora, las enfermedades crónicas son muy comunes en nuestra comunidad, algunas con factores genéticos, como hablamos en lo que era la diabetes. Hay un tipo de diabetes que sí suele tener una mayor predisposición mediante la genética. Y otros que tienen factores secundarios. Factores secundarios son aquellos que en realidad nosotros podemos controlar, como viene a ser el consumo excesivo de algún alimento, la carencia o el bajo consumo de fibra, el sedentarismo. Ese tipo de factores son llamados secundarios porque sí los podemos controlar nosotros, pero a veces no lo hacemos. Ahora, los factores más comunes son el consumo excesivo de grasas, azúcares simples, falta de ejercicio, sobrepeso u obesidad, entre otros, que son todos estos factores secundarios. ¿Por qué se llama secundarios? Repito, porque son factores que sí podemos controlar, pero que a veces no controlamos. Y la última conclusión, la prevención de muchas enfermedades radica en buenos hábitos alimentarios y en actividad física. Como pudimos ver anteriormente, el hecho de evitar el consumo excesivo de productos industrializados, de embutidos, lo que viene a ser snacks, galletas, golosinas. El hecho de aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, el aumentar la actividad física diaria, todos estos son factores, todos esos son
preventivos y también aquellos que nos ayudan a tratar esta enfermedad cuando ya está diagnosticada. Entonces depende de cada uno de nosotros el poder poner en práctica estos buenos hábitos alimentarios que estamos aprendiendo clase a clase en lo que viene a ser el curso de nutrición y dietética. Entonces voy a comenzar a ver las preguntas que me habrán colocado en el chat para poder así resolverlas lo más pronto posible. Me colocan, hay varios tipos de sales, ¿cuáles recomiendo? Con respecto a la sal, no es que uno abogue por estos tipos de sales que supuestamente no tienen sodio, porque a veces se ha hecho muy popular, se ha popularizado bastante el consumir la sal rosada, la sal de maras, este tipo de sales que el lado negativo es que no aportan la cantidad de yodo que uno necesita. Inclusive se fortificó lo que es la sal a partir de los años 80, 90 debido al incremento de la tasa de bocio en nuestro país. Entonces, no es que no se recomienda consumir sal, sino que se recomienda tener precaución debido a que se necesitan también el mineral, lo que viene a ser el sodio, pero siempre con bastante cuidado, con bastante precaución. Para pacientes con hipertensión, a veces se suele utilizar, a ver, permítame si es que lo busco, suele utilizar a veces no el mismo compuesto. Por ejemplo, tenemos esta, a ver, permítanme les comparto en un segundo. Cuando ya el paciente tiene este diagnóstico de hipertensión, hay ciertas formas, hay algunos, en cierta forma, entre comillas, reemplazantes, pero que igual tampoco se recomienda su exceso. A veces hay esta sal basada en potasio, sales de potasio, que ayudan a reemplazar en cierta forma la sal de mesa que solemos utilizar, ya que ya no tienen tanto sodio, tienen potasio. Pero ojo, también es tener mucho cuidado porque también el exceso de potasio también no es que sea tan positivo. Por eso siempre se tiene que tener en cuenta que la principal recomendación que va a brindar el nutricionista no es netamente cambia a este tipo de sal. No, primero va a ser el educar al paciente con respecto a buenos hábitos alimentarios y también de forma complementaria, de forma adicional, quizás reducir poco a poco lo que es la cantidad de sal utilizada. Un ejemplo es que OMS nos menciona que, por ejemplo, en pacientes con hipertensión se trabaja de 2 a 3 gramos de sal diarios como máximo, dependiendo de la gravedad del paciente, ¿no? Por eso digo que cada caso es 100% personalizado. Ahora me colocan, sería como una herida expuesta, ácidos, wow, la herida si no se trata y se cuida. Claro, es por ello la importancia de los cuidados que uno tiene que tener. Si es que a uno, cuando ya lo diagnostican de gastritis y te dicen, antes de consumir tus alimentos tienes que tomar esta pastilla que por lo general suele ser omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de hidrógeno. Es decir, que inhibe en cierta forma los ácidos que suele tener nuestro estómago, ¿no? Al momento en el cual se inicia el tratamiento, se suele brindar esta medicación. Y es por ello que en cierta forma ayuda, poquito a poco, a proteger a lo que viene a ser el estómago, pero no es que su consumo tenga que ser todo el tiempo, no. Porque como les comentaba, inhibe este inhibidor, este omeprazol, que suele ser dentro de las pastillas que más se suelen utilizar para el tratamiento de gastritis, también inhibe en cierta forma la absorción de ciertos nutrientes. Entonces es por ello que su uso prolongado tampoco es recomendable. Se utiliza para poder ayudar al estómago que cicatrice, porque nosotros, debido a una buena alimentación, también nosotros podemos ayudar a que esas heridas que se generan en el estómago se vayan curando, pero también depende de muchos factores y uno de ellos es también seguir las recomendaciones, ¿no? De no consumir alimentos muy irritantes, de ir planificando nuestros horarios de comida para que el estómago no secrete estos ácidos a deshoras y que en realidad no encuentre ningún alimento. Entonces son muchas recomendaciones que se brindan y que dependen del paciente seguirles para que su recuperación sea lo más pronto posible. Porque inclusive los afectados somos nosotros, que si es que no seguimos las recomendaciones adecuadamente, volvemos a sentir esos síntomas de la distensión abdominal, de la sensación de náuseas, de que ya tenemos la sensación de llenura y nos perjudica porque no podemos, se nos dificulta a veces regresar a nuestra dieta normal. Entonces es por ello que cada paso y cada recomendación es muy importante seguir. El Ajinomoto en las comidas es malo. Más que nada por el contenido excesivo de glutamato monosódico. Ahora hay varias campañas que se brindan de este producto para mencionar que no tienen este compuesto. Todavía están estudios acerca de qué tan dañino es, pero es más que nada si es que le estuviéramos agregando sal a las comidas. O sea, no es que el glutamato monosódico sea menos dañino que el sodio en la sal. No, en realidad
a largo plazo cualquiera de los dos puede llegar a conducir a lo que viene a ser la hipertensión, entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con como que esas publicidades que a veces son un poquito, no son tan certeras, ¿no? Entonces, ahora, supuestamente han renovado el producto, supuestamente han cambiado ciertos compuestos para que no sea tan dañino, para que no tenga octógonos, para que sea aceptado por la sociedad, porque a veces ya tachábamos al glutamato monosódico, al Ajinomoto como algo negativo, pero ojalá que realmente esos cambios sean positivos y ojalá que realmente ya a largo plazo hayan estudios, ¿no? Con respecto a la actual fórmula que supuestamente están publicitando tanto esta empresa para poder así ver qué tan dañino o qué tan inofensivo suele ser ese producto, ¿no? La persona que tiene gastritis crónica puede comer rocoto, no. Como les comentaba, esta es una de las sustancias irritantes del estómago. Si bien es cierto, como se menciona, el rocoto en teoría no tiene que picar. Si es que pica, es porque le han colocado un poquito de la avena, por ahí se le ha pasado una pepa que otra. Pero igual se trata de evitar debido a que suele ser un poquito de la familia también de lo que son los pimientos, el ají. Y estos o son alimentos irritantes o son alimentos que también tienden a la distensión abdominal, ¿no? Lo que viene a ser el pimiento, la cebolla, el apio, el brócoli. Son alimentos que cuando el paciente es diagnosticado y tiene esta sintomatología, se suele evitar durante su tratamiento y poco a poco se va incluyendo un poquito más, alimentos un poquito más complejos para que vuelva el paciente a su dieta normal, pero con mejoras en lo que vienen a ser los hábitos alimentarios. Ahora, si se consume grasa buena HDL, podemos ir controlando la glucosa y presión arterial. Con respecto a lo que es la grasa, las grasas buenas, ¿no? Las grasas insaturadas, más que nada se ve en prevenir lo que viene a ser las enfermedades de dislipidemia. Tiene una, no tiene un efecto directo en lo que viene a ser la glucosa y la presión arterial, de hecho. Más que nada estamos hablando de la prevención de las dislipidemias, pero no es que el consumir grasas saludables ayude a las personas con diabetes o con hipertensión. No, no está relacionado directamente. Al menos aún no hay estudios que mencionen su relación directa. Recomienda el uso de creatina para el aumento de masa muscular. No puedo ingresar de crucigrama. No, uy, a ver, porque yo también ingreso directamente por medio del enlace y sí me permite, a ver, voy a volver a copiar. Voy a volver a copiar el enlace para que lo puedan tener en el chat. Porque yo ingreso mediante otra plataforma, ¿no? Digamos, no ingreso mediante mi cuenta, ¿no? Ingreso mediante otra cuenta y le doy clic y sí me permite ingresar. Si no, sería cuestión de que sigan intentando, quizás sea saturado un poquito la página y tal. Pero no, en realidad hasta donde veo sí se puede ingresar con o sin el usuario. A ver, permítanme un segundito, lo corroboro. Voy a cerrar sesión, porque siempre tengo mi sesión ahí lista para poder hacer mis actividades. Entonces, a ver, ya quité mi sesión. Voy a volver a darle clic. Por mientras voy viendo una última pregunta. Dice, si una persona tiene malos hábitos alimentarios en sus horarios de comida, ¿puede tender a subir de peso? En realidad, sí. Si es que esos malos hábitos alimentarios hablamos de que tenemos un excesivo consumo de frituras, no priorizamos lo que es el consumo de fibra, comemos alimentos muy pesados y que a veces vamos a dormir, cenamos y de ahí nos vamos a dormir directamente. Eso en cierta forma causa también incomodidad, ¿no? Al momento en el cual uno se despierta y también se despierta con el estómago bastante lleno de los alimentos del día anterior, como que no es muy agradable. A ver, ahorita he ingresado a la plataforma sin mi cuenta, le doy clic a comenzar y me lleva al 3, 2, 1 a la cuenta regresiva y me lleva directamente a la actividad. Sería cuestión de que lo vuelvas a intentar, porque ahorita no he puesto mi nombre, no he puesto mi cuenta ni nada y sí he podido ingresar con normalidad. Igual cualquier cosita me avisas en la siguiente clase si es que puedes acceder, si es que has podido acceder, ¿sí? Voy a dar pase, bueno, voy a ya brindar la frase final, ¿no? La bibliografía, que como les mostraba es muy interesante la cantidad de bibliografía que tuve que adquirir para poder así hacer el material, más que nada para que sea lo más actualizado y también lo más informativo posible. Y la prevención inicia donde nuestra alimentación saludable lo permite.
Todo inicia mediante los buenos hábitos alimentarios, como justo me colocaron en una pregunta, para poder así prevenir estas enfermedades y no tener que ir al médico que nos diga tienes dislipidemias, tienes hipertensión o, bueno, según las enfermedades crónicas anteriores, ¿no? Tienes sobrepeso, obesidad, tienes diabetes. Entonces, más que nada, nos ayuda también a prevenir y también a tener una mejor calidad de vida, de hecho. Les agradezco a todos por respecto a lo que son sus preguntas, su participación constante y doy pase a la coordinadora que pueda dar las indicaciones finales con respecto al curso.